Efesios capítulo 5, del versículo 10 al 21. Leemos. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse los unos con los otros en el temor de Cristo. Gracias, mi querido Braulio. Ahora vamos a nuevamente orar y pedir al Señor que sea con nosotros. Padre Dios, nuevamente te damos tantas gracias por tu bondad, te damos tantas gracias por permitirnos adorarte, Dios, y poder ahora escuchar tu palabra leída. Es un privilegio para esta iglesia. Pero porque es un privilegio, es una responsabilidad, te pido que tú nos ayudes. Que me ayudes a mí como hijo, pastor, a enseñar fielmente lo que tú has escrito en tu palabra. Pero que tú ayudes a la iglesia a escuchar y a entender lo que tú has escrito en tu palabra. Padre, ayúdanos en esta doble responsabilidad. Pero Señor, hay una responsabilidad que nos une. Y es que lo que yo estudié y lo que voy a enseñar, tú me ayudes a vivirlo cada vez más. Y lo que mis hermanos están por escuchar y aprender, tú les ayudes a vivir. Así que, Señor, te ruego que tú nos hagas alertas, que nos hagas vigilantes, que toda distracción, tanto del equipo como de los que estamos sirviendo, como de los que están escuchando, Padre, la elimines y la quites para que sigamos presenciando tu hacer como ya lo hemos visto, Dios. Gracias te damos por lo que estás haciendo para tu gloria y el bien de gracia sobre gracia, tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. No sé, pero una de las cosas más bonitas que todo padre puede tener y recordarse es cuando comienza a ver a sus hijos aprendiendo a caminar. Nosotros recordamos esto demasiado, quizás miramos videos o fotos de recordar cuando Priscila daba sus primeros pasos, Sebastián. Yo creo que todos estamos en esta etapa de cuando somos padres, verles transicionar de gatear a caminar y después ya los queremos detener. No, por allá no, pero es algo bonito que recordamos, el ver que ellos empiecen a caminar. Bueno, de alguna manera, como los padres son tan cuidadosos cuando están caminando sus pequeños y estamos detrás de ellos, no simplemente por si se van a caer, pero quizás queremos quitar todo obstáculo de en medio, porque si se caen no queremos que no simplemente se caigan, pero que no se golpeen con un objeto que está ahí, una mesa, una esquina, en fin. Tratamos de ser buenos padres, de vigilar y de cuidar que nuestros hijos, mientras que aprenden a caminar, no se vayan a caer. Bueno, ¿sabes? Algo muy similar sucede con cada uno de nosotros. No estoy hablando de cuando aprendimos a caminar, pero cuando venimos a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, es decir, cuando tú profesas a Cristo como Señor y Salvador, cuando tú te das cuenta que la vida no se trata de lo que tú piensas, de lo que tú quieres, que la vida no se trata de si tú te creaste a ti misma o a ti mismo, que si viniste por medio de una explosión o si viniste por medio de la evolución. Cuando tú entiendes que realmente hay un creador y que este creador te creó y que este creador no simplemente te creó, pero que envió a su hijo amado a dar su vida por ti, cuando tú reconoces que necesitas del Salvador y te arrepientes de tus pecados, independientemente de la edad en la cual tú hayas hecho esto, sea a los 15, 10, 20, 50, 60, 80, no sé a qué edad, tú tomaste esta decisión de venir a Cristo en base a su obra, tú comienzas a caminar.
Y la vida del creyente es una vida nuevamente que comienza y aprende y entiende cómo es que este creyente cada vez va a aprender a caminar. Pero ¿sabes qué es lo difícil de la caminata cristiana? Es que para aprender a caminar según Dios, tú tienes que aprender a dejar de caminar como caminabas anteriormente. Si bien es cierto que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, ¡pum! Todo pasado perdonado, genial, perdón de pecados, súper, pero resulta que hay hábitos, hay patrones, hay ciertos asuntos que tú cada vez más estás tratando de dejar a un lado para aprender a caminar según la manera de Dios. Entonces, es una caminata ardua, difícil. Porque por un lado tú tienes lo que Dios ahora ha hecho en ti y por ti, está haciendo en ti, pero tú tienes un historial. Independientemente de cuándo viniste a Cristo, todos tenemos estas áreas que tú dices, esto no está bien, Michael, tienes que dejar esto, tienes que cambiar esto. Bueno, esto es lo que yo quisiera que en esta mañana nosotros pudiéramos ver detenidamente y es lo siguiente. Si yo lo pudiera resumir, los 2 puntos que tengo en una oración es lo siguiente. Nosotros tenemos que entender que el caminar del creyente es una caminata examinando lo que agrada al Señor para andar sabiamente delante del Señor, y esto es por medio de la llenura del Espíritu Santo. Es decir, vamos a ver 2 cosas. Lo primero que yo quiero que veamos es que nosotros tenemos que andar examinando. O sea, yo voy a tratar de presentar y es que lo que Pablo nos llama a hacer es una acción continua. Tenemos que examinar. Mientras que estamos andando, no andamos como los caballos que se le pone algo a los lados para que no vean qué es lo que está a sus lados, ni andamos a ciegas, ni jugamos a la escondida siendo cristiano. Entonces, tenemos que andar examinando, pero, segundo, tenemos que andar sabiamente. Si tú andas examinando, lo que vamos a ver que es examinar, si tú haces eso correctamente, entonces vas a vivir sabiamente. La sabiduría no se logra sin examinar, y para examinar entonces se requiere la sabiduría, y tanto el examinar como la sabiduría es obra del Espíritu Santo. Y ahí nos vamos a detener en estos versículos. Como saben, estamos en una serie titulada ¿De qué estás lleno? Y esta serie surgió precisamente de ese versículo 18 que vamos a llegar allá más adelante, pero surge de la idea de qué estás lleno. Y por ejemplo, ¿cómo ves tu andar cristiano? Es decir, ¿lo ves como una caminata con grandes obstáculos que tienes que pasar en tus fuerzas? Es decir, tú ves la vida cristiana como que, mira, ahora que soy cristiano, peor se puso la cosa. O sea, es más difícil todo, hay grandes obstáculos, ves este caminar y andar continuo como que si estuviera subiendo una montaña. Yo no sé cuántos de ustedes, yo soy de Bogotá, y la montaña que teníamos que subir, que mi papá nos llevaba los sábados, era Monserrate. Y eso era el ejercicio, no era obligatorio, es una montaña que hay allá en Bogotá y es alta. Y yo recuerdo que mi papá nos llevaba y era parte de hacer ejercicio y era bien cansado, hay otra gente subiendo y teníamos que subir. Bueno, algunos ven la vida cristiana simplemente como un evento donde tienes que trepar y subir y subir y subir y parece que nunca vas a llegar. Otros quizás ven la vida cristiana como aquella realidad que hay que portarse bien para que me vaya bien. Es como, yo sé que quizás la salvación no es por obras, pero ahora que yo estoy en Cristo, si quiero que me vaya bien, yo tengo que portarme bien. Es como aquel hijo o hija que quiere como que su papá siempre esté contento, o su mamá, entonces está haciendo todo para que su papá esté contento, para que su mamá esté contenta. Y en vez de ver, mi Cristo ya está contento conmigo. Ni es por obras, ni se mantiene por obras. Aunque las obras son fruto, es lo que vamos a ver más adelante. Quizás otros ven la vida cristiana simplemente con sus días con altas y con sus bajas. Algunos días que tú estás súper feliz y dices, la vida cristiana es esta, mis días felices, pero también hay días tristes. Entonces depende de cómo tú te sientas y depende de las circunstancias que están a tu alrededor. Tú ves la vida cristiana simplemente en términos de días oscuros y días soleados. Días nublados o días bien soleados. Otros quizás ven la vida cristiana como yo intento lo mejor que pueda vivir aquí en la tierra esperando que Cristo regrese. Así que ni espero mucho de mí, ni espero mucho de los demás. Simplemente vivo mi vida como que lo mejor que yo pueda intentando,
pero en realidad no hay esta prueba de fruto, de deleite, de wow, he llegado cada vez más a ser como Cristo, estoy creciendo mi fe, sino que bueno, voy a intentar hoy, si me va bien, genial. Si no, pues igual al final solamente espero que Cristo regrese. Hay otros cristianos que quizás ven su vida más que todo como una diversión. Yo no soy ese de sentido que dice, mira, yo no estoy pasando pruebas ni montañas, no, yo estoy una vida súper feliz. Es tanto así que estoy tan feliz que en realidad no tengo tiempo para lo espiritual. Es como que mi vida aquí es disfrutarlo al máximo. Es decir, gracias Cristo que me esperas en gloria, en el cielo, tú moriste por mí, me esperas allá. Mientras tanto hay que disfrutar la vida y en cuanto a compromiso, crecer, la iglesia, asuntos espirituales, eso no es para mí. Cristo es para mí, pero el cómo yo llego allá no importa. Bueno, vamos a aprender nuevamente que el andar entonces del creyente es un andar diario, es un día a la vez. Ustedes ya me han escuchado decir esto varias veces y es para mí, uno de mis lemas diarios es, Michael, un día a la vez. Mi meta es despertarme y llegar a mi cama, poner mi cabeza en la almohada y decir, gracias Señor, tú fuiste fiel. Me sostuviste, me sostienes, me permitiste vivir para ti. Gracias, Señor. Un día a la vez. Entonces, la caminata del creyente, nuevamente, es una realidad y es que el creyente sabe que la gracia de Dios, el favor de Dios, es suficiente para el ayer. Tú miras el ayer y dices, Dios ha sido fiel, pero la gracia del Señor es suficiente para el hoy. Entonces, cualquiera de las circunstancias en las cuales estés viviendo hoy mismo como creyente en tu caminata con el Señor, tú miras y dices, la gracia de Dios es suficiente para hoy. Pero también el creyente dice, la gracia del Señor es suficiente para el mañana. Entonces nosotros somos aquellos cristianos que seguimos precisamente el ejemplo y las palabras del Señor Jesucristo que dice en Mateo 6:33, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, gracia sobre gracia. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Entonces la vida, la caminata del creyente, el andar del creyente, es una caminata de búsqueda. ¿Pero búsqueda de qué? O sea, si nos ponemos a la luz de una caminata, y tú estás caminando en esto que se llama la vida cristiana, es una caminata de búsqueda. ¿Pero búsqueda de qué? Bueno, en la mayoría de los casos, típicamente la búsqueda de un creyente es por lo terrenal. Es decir, yo estoy aquí para lograr más dinero. Quizás algunos tienen una ambición por más dinero, quizás otros tienen una ambición de simplemente yo necesito para pagar la renta. No estoy pensando en riqueza, simplemente yo necesito pagar mis bills, mis recibos. Otros quizás buscan las propiedades, reconocimiento, oportunidades, salud, etc. Y obviamente ninguna de estas cosas que corresponden a cada creyente está mal en sí. Nadie está diciendo que tú no puedes buscar mejorar tus ingresos. Nadie está diciendo que está mal si tú logras comprar tu casa que siempre has querido. Nadie está diciendo que está mal nuevamente buscar oportunidades y cuidar tu salud. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando nosotros no entendemos la caminata del creyente en la tierra con una perspectiva celestial? Es que el mal de estas cosas es que las hacemos los fines de estas cosas. Es decir, nuestra caminata en la tierra se basa en que yo tengo que ser exitoso. Y tú vas a hacer todo lo que tengas que hacer para ser exitoso como tú definas exitoso. Sea adinerado, próspero, lo que sea que sea. Y si esa es la meta final de tu vida, tú vas a hacer todo lo que tengas que hacer para llegar a ese fin, olvidando así principalmente que fuiste creado para algo más. Y más que para algo más, tú has sido creado para alguien más. Aunque nosotros hemos sido creados para relacionarnos, por eso es que aún la iglesia existe para esto, nos relacionamos unos con otros. No somos creyentes ni individuos aislados o separados en una selva. Somos creyentes creados para la comunidad. Por eso es que la iglesia existe y ni siquiera la internet va a reemplazar lo que es la iglesia. Porque la gente está supuesta a relacionarse, no solo comentar. Tú te relacionas con seres humanos. Entonces, como decía Fernando, nos llevamos las cargas unos con otros. Esa es la iglesia en sí. Entonces, aunque estamos llamados a relacionarnos, a trabajar, todos esperan que estén trabajando, porque la Biblia bien dice, si tú no trabajas, no comes. Entonces nosotros creemos eso, tú tienes que trabajar. También creemos que tú debes emprender, es decir, Dios nos ha dado a los creyentes y a toda la creación, a los humanos,
sean creyentes o no creyentes, la habilidad de emprender, la habilidad de poder mejorar algo, la habilidad de crear algo, la habilidad nuevamente de comenzar algo de la nada. Y esto es algo muy, muy bueno. La habilidad de educarnos, pero nuevamente no fuimos creados para estas cosas. Fuimos creados para lograr estas cosas, pero no como el fin. Nuestro fin mayor es que hemos sido creados para deleitarnos y tomar cada oportunidad para deleitarnos más en el Señor. Si tú estás trabajando, la búsqueda de eso no debe ser tu trabajo, debe ser cómo tú te deleitas más en lo que el Señor te ha llamado a hacer. El fin no es ese medio el cual tú estés buscando, sea la casa, el carro, la novia, el novio, el matrimonio, los hijos, la iglesia. Esos son medios para un fin mayor. Y el fin mayor en la caminata del creyente es depender cada vez más en el disfrute del Señor, es conocerlo, es amarlo, es atesorarlo, es venir delante de nuestro Redentor diariamente y decir, qué gran bendición, mi Señor, tú eres para mí. Pero he aquí la lucha nuestra. ¿Sabes por qué? Porque todos los días nos despertamos con la gran pregunta, sea que la hagas o no, y es ¿para quién vas a vivir hoy? ¿Para quién vas a vivir? ¿Por qué te despertaste hoy? Estamos hablando de hoy domingo, mañana será otro día si Dios nos permite vivir. Pero mañana te tienes que hacer esas preguntas. ¿Para quién viviré hoy? Michael, ¿para quién tú vas a vivir? No simplemente para qué vas a vivir, para quién vas a vivir, pero ¿por qué me voy a despertar? Me voy a despertar simplemente porque, pues, ni modo, me toca despertarme. Tengo que ir a trabajar, tengo que llevar a los niños al colegio, tengo que ayudar a mi esposa, tengo que venir a la oficina de la iglesia. ¿Es eso realmente? ¿Para eso me desperté? ¿Simplemente para obligaciones? La otra pregunta es, ¿cuál va a ser mi meta hoy? ¿Cuál va a ser mi meta? Lo que estoy tratando de animarte a que tú veas es que la caminata del creyente es una caminata intencional. Es un andar activamente y no pasivamente. Es un andar nuevamente donde no se trata de dejar de trabajar, de dejar de relacionarnos o ni se trata de dejar de educarte. En cualquiera que sea tu field, tu área de expertise, de conocimiento, tú no vas a dejar de educarte. Es más, nosotros creemos que Dios te da una mente para prepararte, cualquiera que sea esa área en la cual tú seas un ejemplo de pensar, de poder relacionarte con otros. Se supone que la vida cristiana, lo que estoy tratando de que tú veas es que es un gozo ser un creyente, con un andar frente a Él, que es de responsabilidad seria, saber, no importa la edad en la cual yo tenga, yo quiero vivir bien para mi Señor. Ayer le compartí a mi esposa y a mis hijos que el viernes de la noche, mientras que meditaba, los niños acostados, mi esposita aquí en práctica, son noches donde yo puedo tomar tiempo para leer, hacer algo que me gusta hacer a mí. Y esa noche dije, wow, siento que puedo dar más de mi juventud. O sea, yo siento que me falta más. O sea, yo espero que algún día Dios haga esto en cada uno de nosotros, que cada vez más tú no digas, ya llegué. Sino que cada vez que tú te veas que escalaste, tú veas la gran escalera, no porque sea un aburrimiento o carga, y decir, wow, todo lo que me falta, pero es, wow, comparado con mi Señor, con todo lo que Él nos ha dado, con las habilidades que Él nos ha dado, con la salud que nos ha dado, ¿cómo aprovechamos entonces el andar del creyente cada vez más? Por lo tanto, si Dios no es la prioridad de nuestra vida, algo más será la prioridad de nuestra vida. Y las consecuencias de no entender cuál es la prioridad de tu vida serán severas. Severas positivamente, es decir, verdaderamente que Dios sea tu prioridad, increíble. Van a venir consecuencias buenas, bendición de parte de Dios. Y cuando hablo de bendición, no siempre estoy hablando de material. Estoy hablando de la bendición de sentir el gozo del Señor, la paz del Señor, el deleite del Señor, la obediencia al Señor. Pero si la prioridad es alguien más o algo más que Dios, las consecuencias serán severas. ¿Por qué? Porque si tú dices ser un creyente del Señor, andando en pos del Señor, Dios no va a minimizar el compartir su gloria con algo más o con alguien más. Por lo tanto, Dios va a tomar tan en serio porque Él es celoso de su pueblo, celoso de su atención, no porque sea una novia insegura, porque Él sabe que lo mejor que te puede dar es que tú vengas más a buscar de Él. Entonces, una de las cosas que quiero nuevamente ayudarte a entender es que nosotros en este día a día vivimos buscando más lo celestial que lo terrenal, por más que estemos en la tierra. Una búsqueda sincera por más de Dios, por más crecimiento. Si eso no cambia y somos más
buscadores de lo terrenal, lo que va a influenciar tu vida, lo terrenal, no lo espiritual. Entonces, Pablo escribe Efesios precisamente porque él quiere instruir a la iglesia en Éfeso, a los creyentes en Éfeso. Están rodeados del paganismo, de una diosa llamada Diana, la adoración, el placer, la expresión máxima. Están buscando un deleite fuera de Dios y Dios, por medio de Pablo, usa a Pablo para plasmar que verdaderamente la caminata del creyente se trata nuevamente de dejar y poner. Pero ¿sabes qué? Esta caminata tú tienes que verla con la identidad puesta en Cristo. Es una de las cosas que más en lo personal me ha beneficiado, es entender quién yo soy ante Cristo. Si tú quieres ver cambios en tu vida, si tú quieres ver realmente lo que Dios te ha llamado a hacer, tú tienes que entender quién Dios dice que tú eres. Porque entonces tú vas a buscar que alguien más te dé algo más, que no ha sido ni siquiera diseñado para darte esto. Entonces tú vas a buscar la aprobación, la admiración o el rechazo, lo que sea, si tú no estás buscando quién tú eres en Cristo. Pablo es tan severo en esta carta, que es una de mis cartas favoritas, que algún día quiero que la estudiemos completa, los 6 capítulos, no solamente unos versículos como hoy. Yo quiero darte este contexto porque es importante. Pablo le escribe a esta iglesia para ayudar a los creyentes a entender que tienen que andar y caminar según su nueva identidad. Mira, si quizás tú no eres un creyente, es decir, tú no has profesado a Cristo como Señor y Salvador, y tú eres ateo, gnóstico o otra religión, el vivir para Cristo para ti es como que, ¿por qué voy a tener que vivir para una persona si yo tengo múltiples oportunidades? Bueno, para el creyente que ha entendido que solo hay un Dios verdadero, un creador, un Dios soberano, un rey verdadero, un redentor seguro, para ese creyente que ha entendido esto, entonces tiene que entender no simplemente quién Dios es, pero lo que Dios dice sobre este creyente. Y Pablo dice lo siguiente en Efesios, a la iglesia de Éfeso. ¿Quiénes somos? Somos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. Es como Pablo comienza en Efesios 1. Ustedes son bendecidos. Ahora, esta palabra en nuestros tiempos, en la iglesia de la prosperidad, ¿cómo estás? Bendecido. Se refiere a otra cosa más que lo que la Biblia se refiere. Bendecido materialmente, bendecido, no sé, o en victoria, como dicen, pero realmente cuando a bendecidos entender lo que significa estar bendecidos en Cristo, ni idea. Bueno, Pablo dice, hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición en lugares celestiales. Es decir, la bendición mayor de un creyente no está en la tierra, está en el Señor que lo gobierna absolutamente todo. Tu bendición mayor es Cristo. Entonces tú sí puedes decir bendecido cuando expliques bendecido en Cristo. Porque por más que estés pasando una dificultad, tú lo tienes todo en Cristo. Este es tu deleite. Pablo dice no simplemente que somos bendecidos, pero Pablo dice, ustedes son escogidos. Ayer le tratamos de explicar con mi esposa a nuestros hijos. Hijos, ¿ustedes saben lo que significa ser escogidos? O sea, escogidos. Y tratamos de explicarle, antes de que Dios haya creado el sol, la luna, las estrellas, los animales, antes de haberte creado a ti, Dios dijo desde la eternidad, y le dijimos, pon tu nombre ahí, hija, hijo, tú eres mía. Mía, mío. Tú no tienes que estar buscando la aprobación de la gente, porque aquel que te ha creado y antes de crearte dijo, tú eres mía. Tú eres mío. No simplemente que somos escogidos, somos amados por Dios al ser predestinados por Dios. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, aquellos que Él escogió, predestinó, seleccionó, dijo, tú eres mío. ¿Por qué? ¿Porque eres muy bueno? No, porque yo soy muy bueno. Es decir, Dios es bueno. Son predestinados como hijos para adopción. Pablo dice, son perdonados, son herederos. Y él dice, son sellados en Cristo con el Espíritu. Y esto es tan solo el capítulo 1. Pablo, entonces, nuevamente lo que quiere decir es que a partir de esta nueva identidad, nosotros debemos buscar nuestro andar. Si tú entiendes quién tú eres, vas a andar como lo que Dios dice que tú eres. La lucha contra el pecado o lo que sea que estemos luchando y pasando es una falta de comprensión, no simplemente de quién Dios es, pero lo que Dios dice que yo soy en Cristo. Cuando pongo mi mirada en el caminar sin mirar a Cristo, me voy a enfocar tanto en las circunstancias, en lo que está pasando, que dejo de olvidar y me olvido de quién Cristo dice que soy yo. Por eso es que Pablo llega a decir lo siguiente en el capítulo 5, versículo 1, ya entrando en nuestro texto. Sean pues
imitadores de Dios. Sean imitadores de Dios. O sea, no simplemente es sepan quiénes ustedes son con lo que Cristo ha hecho, pero entendiendo quiénes son con lo que Cristo ha hecho. Ahora, entendiendo quiénes son, imiten a Dios. Esto lo que nosotros llamamos es que Dios no te va a llamar a hacer algo que Él ya no te haya dado. Él no te va a llamar o te va a pedir hacer algo el cual Él ya no te haya capacitado para hacer y hacer. Tú no haces para ser un hijo, tú eres porque eres su hijo. Tú no haces algo, obedeces para ser amado, tú eres amado por Dios, por lo tanto obedeces a Dios. Tú te deleitas en conocer de Dios, en quien Él es, no porque al conocerle más a Él te vas a acercar más a Él, no, porque ya estás en Cristo, cerca de Dios, en la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, tú entonces buscas conocerle cada vez más. Esa es la vida del creyente, uno que imita a Dios. Pero ¿qué es ser un imitador? Ahora, yo no sé si tú has visto un mimo. ¿Alguna vez has visto un mimo en la calle o en una fiesta? Bueno, un mimo tiene una función. Más allá de hacer reír a la gente, por lo tanto, un mimo es casi como un payaso, pero algo particular del mimo es que el mimo imita. La manera en que él quiere hacer que la persona se ría es tomar a alguien más como ejemplo y empezar a imitar a ese individuo, y todo lo que ese individuo, el mimo, lo hace y lo imita. Ahora bien, nosotros no somos mimos, pero sí somos imitadores. Se supone que nosotros tenemos que ver cada vez más cómo crece en mí una convicción de ser como Dios. ¿Cómo crezco en el entender que he sido llamado por Dios para vivir para Dios? ¿Cómo entiendo entonces que yo soy uno que debe ser como Dios? Pablo después mismo ahí en el capítulo 5 dice, somos hijos amados. Y porque eres un hijo amado de Dios, ¿qué se supone que tienes que hacer? Amar como Dios. Es tan simple como esto. Pablo dice en el capítulo 5, versículo 1, sean imitadores de Dios como hijos amados, caminen en amor, anden en amor. No simplemente eso, él dice ustedes son santos, versículo 2. Versículo 3 es, por lo tanto, si ustedes son santos, por lo tanto, dejen la inmoralidad, la impureza, la avaricia, la obscenidad, la necedad y las groserías. Y más bien, dice Pablo, caminen con acción de gracias. Si se dan cuenta cómo la Biblia habla de ustedes eran, mas ahora son, ustedes practicaban, mas ahora practiquen esto. Es este andar de despojarse de algo, por eso es que aprender a caminar como un bebé le toma fortalecer sus músculos de la pierna, establecer más su habilidad del balance. Bueno, el creyente viene a Cristo y cada vez más se supone que tiene que crecer en fortalecer no simplemente sus músculos físicos, pero sus músculos de la fe. El músculo de la santificación, el músculo de probar y ver cada vez más que Dios es bueno. Entonces Pablo dice, dejen todo esto. Sin embargo, como ya seguro te has dado cuenta, dejar todo esto toma esfuerzo. O sea, quizás nosotros lo vemos a los niños como de esta manera que los niños pues están caminando y es fácil para ellos. No, a ellos les toma un esfuerzo. Les toma aprender. Bueno, ser un creyente y andar en la fe requiere esfuerzo. Quizás algunos han venido a la iglesia o a la fe pensando que yo soy cristiano y eso es facilito, todo fácil. Muy típicamente, pare de sufrir. Yo vengo a la iglesia y ya, es como que todo cambió, mi matrimonio se sanó, mis viejos patrones ya quedaron allá, ya como que todo es mejor, todo es nuevo. No, la vida cristiana, te lo digo de una vez, si tú no la has leído, no la has escuchado, la vida cristiana es un asunto de intencionalidad. Es un asunto de crecimiento, de obediencia, de intención, de seriedad y de búsqueda por el verdadero gozo. Es cada vez más el trabajo del creyente entender cómo va a dejar de un lado el camino viejo. ¿Cómo va a dejar de un lado el andar en la oscuridad? ¿Cómo va a dejar a un lado lo que aprendió en la calle, en el barrio, donde creció? Las costumbres, las mañas, lo que vio y lo que naturalmente para el creyente, el ser humano, es natural, el pecar. El creyente tiene que entender que el crecer en este caminar precisamente requiere el que intencionalmente tú dejes todo aquello que es parte del viejo hombre. ¿Tú lo has leído?
Y el caminar del creyente precisamente es eso, una intencionalidad en dejar a un lado, porque precisamente ahora tienes lo mejor de lo mejor y es Cristo. El deleite mayor por conocerle. Por lo tanto, Pablo dice, ustedes entonces no participen con los que son de las tinieblas. ¿Y por qué? ¿Porque somos mejores? No, porque ustedes son hijos de la luz. Entonces, el camino al cual veniste a Cristo, siendo un camino de oscuridad y de tinieblas, Dios ha iluminado por medio del Espíritu Santo para que tú veas a Cristo, se ha prendido el foco, por así decirlo. Ahora tú ves la riqueza de Cristo, el deleite de Cristo. Se supone que aunque tome esfuerzo y dedicación e intencionalidad, tú estás viendo, tienes vista para ver. Estás viendo que es bueno obedecer cada vez más al Señor y crecer cada vez más en Él. Por lo tanto, la vida del creyente es una tarea de examinar. ¿Sabes qué tienes que examinar? Tú tienes que ser un experto examinando. Pero esta área de expertise, de ser un experto, tú tienes que examinar continuamente tu vida antes de Cristo. Eso ustedes ya lo han escuchado varias veces acá. Yo creo que nosotros como creyentes cometemos un error y es que venimos a Cristo ignorando todo nuestro atrás. Por más que es cierto, y yo me lo memoricé como uno de mis primeros versículos, 2 Corintios 5, 17, que somos nuevas criaturas en Cristo. Eso es cierto, ya mi vida atrás quedó, Dios ya perdonó todo mi pecado, pero ¿y qué de mis hábitos contrarios a Dios? ¿Qué de mis comportamientos que no cambiaron de la noche a la mañana? ¿Qué de ese trabajo intencional? Bueno, el creyente tiene que examinar su vida antes de Cristo, pero el creyente también tiene que examinar su vida ahora en Cristo. El creyente no simplemente mira atrás y dice todo lo que yo hacía, pero el creyente dice, ok, si eso es todo lo que yo hacía, ¿qué es lo que yo ahora en Cristo puedo hacer? ¿Qué es lo que este caminar en Cristo me ayuda a ir quitando lo que Cristo ya clavó en una cruz? ¿Cómo mi vida luce cada vez más en esta intencionalidad de examinar? ¿Pero qué es examinar? El versículo 10, Pablo dice, examinen, esto es un participio. No es un imperativo, es un participio que está conectado con un imperativo, y es el versículo 8 cuando él dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Imperativo, anden, o mandamiento, anden como hijos de luz. ¿Cómo es que andamos como hijos de luz? Examinando. ¿Y qué es lo que yo tengo que examinar? Bueno, primero, examinar es una acción precisamente continua, donde yo busco cada vez más andar como un hijo de la luz. Y por lo tanto, como hijo de la luz, examino detenidamente lo que agrada al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste y examinaste si tu vida le agrada al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que antes de tomar una decisión apresurada, tú hiciste pausa, freno de mano? Y dices, espérate, ¿eso le trae gloria a Dios o no? Porque nosotros lo que hacemos es tomar decisiones, ¡boom!, apresuradas. Y después revisamos. Bueno, el creyente cada vez más en esta caminata tiene que aprender a examinar y pensar detenidamente, ¿esto le agrada a mi Señor? Y si lo que acabé de hacer después de examinar, porque no lo hice antes, reconozco que no le agrada al Señor, lo próximo entonces es que si vi que no le agrada al Señor, yo corro a Él en arrepentimiento y en búsqueda por ser más como Él. Por tanto, uno de los teólogos que leía, Hohner, dice, examinar es poner a prueba la voluntad de Dios para cada aspecto de la vida. Es decir, todo aspecto de mi vida, pongo la voluntad de Dios. Si Dios estuviera, y está, pero si estuviera físicamente, es decir, aquí al lado mío, que lo pueda ver, y yo tengo mi vida aquí delante de Él al lado, Él podría decir, como cuando hacen un checkmark, ok, Señor, esto que hice ayer, me agrada. Esto me agrada. ¿Qué diría de nuestras vidas? Esto no me agrada, Michael. Y esto que tú has hecho, que no me agrada, lo has hecho por varios años, Michael. Pero ahora bien, yo no te condeno porque ya estás en Cristo. Mi hijo fue clavado por ti. Pero como un padre que guarda a su hijo de golpearse cuando está aprendiendo a caminar, yo quiero guardarte para que no te sigas golpeando. Y no simplemente es que no quiero que te golpees más. Principalmente es que no quiero que me ofendas más. Porque lo que está en juego aquí no es simplemente tu vida espiritual. Es mi gloria, es mi santidad, es mi perfección. Por lo tanto,
examinar cada aspecto de la vida a la luz de la voluntad de Dios, aprobar lo que sería agradable. Y Jones continúa, la palabra de Dios es una guía para este propósito. A medida que se consultan las Escrituras, el Espíritu Santo ilumina y capacita a los creyentes para discernir lo que es agradable al Señor. Nuevamente, quizás por repetir, pero no porque es una repetición, simplemente, nosotros tenemos que ver nuestro caminar como un caminar consciente, vigilante y alerta. No siempre es consciente y vigilante y alerta, pero lo hacemos para quitar todo lo que no agrada al Señor y hacer todo lo que agrada al Señor. Hay un deleite tan precioso que solamente el creyente que crece y busca más del Señor va a conocer, no porque sea simplemente para algunos creyentes, pero el ver frutos en tu vida, tú dices, qué increíble, mi Señor. Quiero seguir probando que si esta es tu voluntad, hay gozo en obediencia, quiero más obediencia, mi Señor. Y hay lo que Dios va a dar, lo que Dios me ha capacitado para nuevamente comenzar a formar en nosotros hábitos que den gloria a Dios en vez de hábitos contrarios a Dios. Y todo hábito contrario a Dios va a tomar un tiempo, va a requerir esfuerzo. No es de la noche a la mañana. No es poner un vaso de temperatura caliente en la nevera para que el otro día esté frío. Ya, no, va a tomar tiempo, pero es posible porque Dios está para con nosotros. Entonces nosotros queremos crecer en ser imitadores de Dios al no hacer un hábito el pecar, más bien hacer un hábito el exponer el pecado. Ahora, Pablo va a llegar a decir que nuestra labor no es participar en el pecado, sino como Pablo no leyó, ¿cuál es nuestra labor? Es desenmascarar el pecado. Es como, por ejemplo, si tú vas a un doctor, imagínate que tú vas a un doctor porque te duele algo, y vas y el doctor, después de hacer una examinación, hacerte varios exámenes, se da cuenta que lo que te está pasando es una enfermedad letal, seria. Es una enfermedad que hay que tratarla urgentemente. Imagínate que el doctor sale de su estudio o su oficina y vuelve a entrar al consultorio y te dice, mira, no hay nada grave contigo. Lo que yo te recomiendo es que a partir de hoy te tomes un Advil diario. ¿Qué sería eso? Sería una maldad. Porque el doctor se acaba de dar cuenta que hay algo serio, que si no lo tratamos ya, no vas a vivir más. Vas a morir. Bueno, cuando Pablo dice que tenemos que desenmascarar el pecado, es porque nuevamente nosotros no podemos ignorar el pecado. No podemos participar del pecado, pero tampoco podemos ignorarlo, como que si no hay nada grave en eso, como que si la medicina para ti simplemente es tomar un Advil diario. No, lo que Dios está demandando nuevamente de nosotros es que tomemos tan en serio nuestro pecado para exponerlo y desenmascararlo, porque precisamente Cristo murió para librarnos de la condena y de la esclavitud y del gobierno de aquel pecado. Entonces, si nosotros convencidos estamos de que Dios realmente nos ha dado libertad en Cristo, ¿cómo vamos a seguir ignorando o tomándonos un Advil cuando el problema es más serio de lo que un Advil pudiera quitar un simple dolor? Pero nosotros entonces lo que hacemos es, no simplemente es no participar, es exponer el pecado, desenmascarar el pecado, pero aquí es donde yo quiero hablar de cómo luce entonces una comunidad así. O sea, cómo luce una iglesia donde su caminar en Cristo es un caminar tan en serio que no va a participar de las obras de las tinieblas, porque somos hijos de luz, y tampoco va a esconder el pecado, pero va a desenmascarar el pecado, va a exponer el pecado. Quizás para algunos de ustedes es, alerta, yo no quiero una comunidad así. Porque quizás has sido marcada por el atrás o en el atrás, donde al abrir tu pecado lo que ha pasado es que te han aplastado, te han condenado. Has sido rechazado o rechazada porque finalmente reconociste que hiciste algo mal y cuando lo reconociste no fue que te dieron la bienvenida, más bien te sacaron. Pero una comunidad cristiana no hace eso. ¿Cómo luce entonces una comunidad que no va a esconder el pecado, lo va a exponer? Pero ¿cómo luce? Bueno, primero que todo, una comunidad que luce estar llena por medio del Espíritu Santo es una comunidad que se ayudará en crecer en santidad. Y cuando digo que se ayudará, no es simplemente de los pastores hacia abajo.
es de la iglesia hacia los pastores hacia la iglesia. Es decir, todos estamos en el asunto de crecer en santidad. Ninguno ha llegado. Todos crecemos cada vez más, estamos creciendo cada vez más. No simplemente que nos vamos a ayudar, pero vamos a buscar toda oportunidad para en amor decir la verdad. Porque no es simplemente decir voy a exponer el pecado del pastor Michael, pero lo voy a condenar. No, no hacemos eso porque Dios no hace eso. Una comunidad como esta va a tener compasión para buscar el bien del otro. Y esta comunidad aceptará la corrección para ser más como Cristo. Entonces nosotros como iglesia deseamos desenmascarar todo pecado, pero no es para avergonzarnos unos a otros. No es para condenarnos, porque ese no es el evangelio. No es para avergonzarnos ni condenarnos, o ni siquiera es para hundirte más en el pecado que acabas de confesar. No es para eso. No sirve. Nosotros entonces hacemos exactamente lo que haríamos con una persona que después de haber tomado unos tragos, está borracha, agarra un carro y esa persona se hunde en un canal. ¿Qué harías tú con esa persona? Bueno, se supone que si tú presencias esto, no importa si la persona estaba borracha o no, tú vas y tratas de meterte a ese lago, si es posible, y tratar de ayudar a ese individuo de que salga del lago. Pero no simplemente es que lo vamos a ayudar a sacar del lago y lo llevaremos a un hospital. Lo que nosotros hacemos con esa persona no es simplemente que después de que se haya despertado, haya reconocido lo que hizo, con las consecuencias que se vienen, y nosotros entonces decirle, lo que hiciste estuvo mal, y entonces ahora te queremos aplastar, casi me ahogo por tu culpa, mejor dicho, te hubieras muerto mejor en ese lugar, y para la cárcel te vas. Eso no es lo que hace el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo lo que hace es precisamente tratar de buscar cómo ayudar a aquel individuo que tomó una mala decisión y pecó delante del Señor, puso en riesgo su vida y no pensó en los demás, pero el creyente lo que hace es buscar cómo le ayudo a ese hermano, si es un cristiano, o a esa criatura para que conozca de Cristo. ¿Cómo lo ayudo en vez de cómo lo hundo? ¿Sabes por qué decimos todo esto? Porque precisamente el contexto de Pablo en Efesios 5 particularmente, es que Pablo está buscando cómo restaurar a aquel que ha pecado. Cómo restaurar a aquellos cristianos que están participando en las obras de la oscuridad. Y la gran mayoría de los teólogos, y por eso yo estoy tan en cierto acuerdo con ellos, es que el versículo 14 es un himno. Pero no es un himno para el no creyente. El versículo 14 es un himno para el creyente que ha sido sorprendido en pecado, pero que ha confesado su pecado y se ha arrepentido de su pecado. El versículo 14 dice, después de Pablo haber dicho que las cosas que se hacen en secreto van a ser expuestas por la luz, se hacen visibles. Cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Se dice que este era un himno practicado por la iglesia, que después de que un individuo era sorprendido en pecado, como precisamente Pablo habla en Gálatas 6, como Fernando no lo leyó, es sorprendido a aquellos que son espirituales, no es decir, que son mejores, pero que en esa área no batallaron o han crecido espiritualmente. Se supone que un creyente que ve a otro caer y pecar, no va a minimizar su pecado ni condenarlo por el pecado, le va a mostrar su pecado para mostrarle a Cristo en su pecado. Y que cuando este individuo despierta de ver lo que había hecho, se diga a sí mismo nuevamente, ¿qué he estado haciendo? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo lo ignoré y fui necio? Bueno, la oración nuestra es que Dios siga despertándonos, que nos siga despertando, que no ignoremos los llamados de Dios, aún con las consecuencias de Dios, como ignoramos la alarma cada mañana. Pero que si Dios te está moviendo al arrepentimiento, confesión y cambio, tú no digas, no, esto no es para mí, esto no es para mí, no, Señor, es para mí. Y que se diga de nosotros, oh, mira, despierta tú que duermes. Oh, yo estaba durmiendo, Señor. ¿Cómo te fallé en esta área? ¿Cómo no entendí? Perdóname, Señor. Oh, despierta tú que duermes. Sí, yo quiero despertar. Yo no quiero seguir durmiendo en áreas de mi vida que sé que ofenden al Señor. Yo quiero despertar porque la promesa es que Cristo me alumbrará, porque soy suyo. Él promete santificarme, cambiarme, pero para esto se requiere de la obra del Señor.
Y por eso no es simplemente andar examinando, pero es andar en sabiduría. Los versículos del 15 al 18, porque Pablo nuevamente regresa a esta acción de caminar. Vean lo que dice el versículo 15. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Estas son unas palabras claves de Efesios. Andar, caminar, es algo que Pablo en todo Efesios está mostrando en ciertos capítulos, conectando cómo es que el creyente anda. Por lo tanto, examinen, sean imitadores, pero el versículo 15, por lo tanto, tengan cuidado en cómo andan. Ahora, ¿cómo se ve una vida que tiene cuidado en su andar, en su caminar? Bueno, ahora Pablo nos da 3 maneras de cómo es que somos cuidados o cuidamos intencionalmente nuestro andar. Primero, Pablo dice, seamos sabios en nuestro andar. Lo que hace Pablo aquí en los siguientes versículos del 15 al 18, él nos da un ejemplo de una acción negativa con una acción positiva. Es decir, no sean esto, mas hagan esto. Y lo hace 3 veces. Lo primero nuevamente es, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nuevamente, los sabios son los que aman al Señor y, como la Biblia dice, le temen al Señor. Son aquellos que han entendido que han sido amados por Dios para vivir para Dios. Son aquellos que entienden que la sabiduría es vivir según Dios, no según lo que yo pienso. Que la sabiduría no es buscar la manera en cómo yo ayudo a Dios. Tú no vas a ayudar a Dios, Dios te ayuda a ti. Los sabios son los que reconocen que no es a su manera, es a la manera de Dios. Los sabios son los humildes que dicen, mira, yo soy un don nadie, en dependencia del gran Señor. Los sabios son los que se ven a sí mismos dependientes de Dios y dependientes de una comunidad de Cristo que le ayudan más a ser como Cristo. Entonces, anden como sabios, no como insensatos o necios, que vive su vida como quiere, ignorando a Dios o aún según su propio corazón y lo que este mundo le ofrece. De aquí nuevamente que el creyente mira, observa, analiza diariamente la vida, su vida realmente. Y es que es mucho más fácil, no sé si te ha pasado, observar, examinar el pecado de alguien más. Eso es muy fácil. Eso lo hacemos facilito. Yo puedo oler, ver, escuchar el pecado de alguien más así en un instante. Pero el mío, no. Eso pasará mucho tiempo para yo darme cuenta. Pasará mucho tiempo. Pero precisamente el creyente sabe que su llamado principal es a mirarse a sí mismo primero. Yo creo que uno de los textos más tomados fuera de contexto y más malinterpretados es cuando dicen no juzguen para que no sean juzgados. Pero el contexto de lo que Cristo dice ahí es, primero mira la gran viga de tu ojo para que puedas después observar claramente la paja de tu hermano. No es no mires al hermano, es míralo después de haber examinado correctamente el gran tronco que tiene en tu ojo. Porque cuando tú te quitas el gran tronco, que reconocer tus faltas, tus pecados, Dios te va a permitir lo que es correcto, examinarte y verte cada vez más para cuando Dios te permita ver el pecado de alguien más, tú lo hagas desde la perspectiva del gran tronco que tuviste que ver, para tener misericordia y gracia con la paja de tu hermano. Entonces, vivir sabiamente nuevamente conlleva a que el creyente tiene principalmente vivir para él en el sentido de observar. Por eso es que Pablo dice, aprovechando bien el tiempo. Ahora, aprovechando bien el tiempo no es simplemente una tarea de tener bien tu horario. No es de saber tu calendario bien organizado, es parte de. Pero aprovechar bien el tiempo no tiene simplemente esta idea de ser eficiente y eficaz con lo que se te ha dado, lo cual es importante. Tener un horario, saber que tienes que trabajar, ser responsable, en fin, todo eso es vital. Pero el creyente principalmente aprovecha bien el tiempo porque sabe que los días son malos. Es decir, él sabe que vive de este lado de la gloria con días malos donde su corazón inclinado hacia el mal se va a prestar a ceder ante estas cosas malas, pero él sabe que tiene que vivir sabiamente usando el tiempo que Dios le ha dado en esta tierra para glorificar al Señor Jesucristo. No es simplemente vivir sabiamente, pero Pablo dice, seamos conocedores de la voluntad del Señor. Fíjate cómo lo dice en el versículo 17, así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Nuevamente Pablo dice en el versículo 10, examinen qué es lo que agrada al Señor.
Examinen cuál es la voluntad del Señor. Conozcan, sean conocedores de la voluntad del Señor. Ser creyentes sabios, entonces ser creyentes que conocen la voluntad del Señor. Esas son las preguntas más preguntadas de un cristiano. ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Bien fácil. Yo creo que cuando yo escuché esa respuesta, dije, wow, no había pensado en eso. ¿Sabes cómo yo conozco la voluntad de Dios? Aquí está. Léete la Biblia. Ay, no, pastor, deme una frase. No, no tengo una frase. Deme tips. Porque nosotros jugamos con la voluntad de Dios. ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, que hoy alguien se me acerca y me diga 5. Esa es la voluntad de Dios. No es adivinación. Eso no es lo que Dios dice con su voluntad. Para yo conocer la voluntad de Dios, no hay secretos, no hay shortcuts. Es un libro. Entre más empapado, empapada estás del libro, más tu vida se alineará con la voluntad de Dios. Simple. Lo que pasa es que, no simplemente como hispanos, pero como creyentes, no nos gusta leer. Preferimos podcasts. Y yo sé que los podcasts son buenos, pero no reemplaces el leer la palabra de Dios para conocer más la voluntad del Señor. Por lo tanto, examinar lo que agrada al Señor es entender cuál es la voluntad del Señor. Porque si no lo hacemos, seremos necios. ¿Y sabes qué es el necio? El necio es necio no porque no sabe lo que tiene que hacer, pero es porque no hace lo que sabe que tiene que hacer. Nosotros nos excusamos. ¡Ay, yo no sabía! No, tú sabías. Y entre más rápido aprendamos a aceptar, sí, yo sí sabía. El necio es necio no porque no sabe lo que tiene que hacer, pero es porque no hace lo que tiene que hacer. Obviamente hay circunstancias que tú dices, mira, yo no sabía que eso era pecado. Pero de los 100 pecados, digámoslo así, 99.9 sabemos que eso es pecado. Un porcentaje quizás escapará. Pero Dios nos ha dado su palabra para saber. Entonces, no solo es conocer información o teología, es vivir la teología. Es decir, el punto aquí no es que conocer la voluntad de Dios tenga que ver con simplemente conocer intelectualmente o conocer términos teológicos o conocer teología sistemática, teología bíblica, los idiomas. No es lo que estamos hablando aquí. Conocer la voluntad del Señor nuevamente es más que conocer información, conocimiento. Porque algunos de nosotros hemos conocido información, conocimiento de Dios y no hemos dejado de pecar en ciertas áreas. Entonces, no es simplemente no conocer o conocer información, nuevamente es buscar intencionalmente vivir con lo que el Señor me ha dicho. Entonces, si sabes lo que sabes, vivirás como lo que sabes. ¿Qué quiero decir con esto? No puedes decir que tú conoces a Dios sin vivir sabiamente para Dios. No se puede conocer de Dios y vivir en necedad constante ante Dios. Va a llegar un día donde si tú conoces al Señor, tiene que ser cierto ese versículo, despierta. Vas a despertar y decir, wow, ¿qué estaba haciendo yo con mi vida? Señor, yo no quiero seguir ofendiéndote a ti más en estas áreas. Por último y para terminar, Pablo dice, seamos llenos por medio del Espíritu. Este es el versículo 18. Yo sé que leímos hasta el versículo 21, fue un error mío. Ese es el versículo 18 que voy a predicar. Dice Pablo, y no se embriaguen con vino, nuevamente negativo, no hagan eso, no se embriaguen, no se emborrachen con vino, en lo cual hay disilusión, sino sean llenos del Espíritu. O literalmente, sean llenos por medio del Espíritu. Cada vez más esta llenura, nuevamente, Pablo llega a estos versículos para hablar de esta gloriosa realidad y es que nosotros podemos estar cada vez más llenos de la presencia de Dios por medio del Espíritu. Tú nunca estás full. Como nosotros sabemos, un carro es igual. Tú le echas gasolina y a la semana, depende de cuánto manejes y cómo es tu piernita en el acelerador, esa gasolina va a bajar. Bueno, nosotros como creyentes, cada vez más es más y más y más. Más oportunidad para llenarte más de Dios, para conocerlo más a Él. Por lo tanto, Pablo dice, sean llenos por medio del Espíritu Santo. ¿Qué significa estar llenos por medio del Espíritu Santo? Bueno, es vivir gobernados por el fruto del Espíritu, como pastor le enseñó. De aquí que el punto no es que si el alcohol es malo, porque aquí no está hablando del alcohol en sí, está hablando de aquel que es gobernado por el alcohol, controlado por el alcohol, aquella persona donde lo que domina su ser en ese momento es el alcohol. Una persona embriagada, borracha, no controla su balance. Dice y hace cosas sin sentido porque precisamente está gobernado por el licor.
Pablo dice, no se emborrachen con el licor, donde después están controlados y gobernados. Y entonces el problema aquí es un problema de gobierno, de control. Por tanto, Pablo dice, más bien sean llenos por medio del Espíritu Santo, más bien sean controlados por medio del Espíritu Santo, más bien sean aquellos que son sometidos al Espíritu Santo mientras que se someten a la palabra. Entonces, podríamos decir, muéstrame qué o quién gobierna tu vida y demostraré cómo luce tu vida. Muéstrame qué o quién gobierna tu vida y te mostraré cómo luce tu vida. Nuevamente, como en el caso de la inmoralidad sexual. En el caso aquí podríamos decir, entonces el problema es el alcohol. No, porque aunque habla del alcohol aquí, lo que te puede estar controlando es una amargura profunda. Lo que te puede estar controlando es una envidia severa. Lo que te puede estar controlando es una profesión, es decir, una carrera. Lo que te puede estar controlando es tu carro. ¿Qué vas a ver? ¿Cuántas cosas nos pueden controlar a nosotros? Un ejemplo aquí es Pablo hablando del alcohol, porque es lo más similar. Una persona está borracha, no tiene control de sí mismo. Bueno, a diferencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos gobierna, nos controla. Una vida entonces opuesta al Espíritu es una vida llena de ruina. Pero una vida llena del Espíritu es una vida plena. Entonces, la bendición para el creyente es que su andar no es a solas. Su andar es por medio del Espíritu Santo. Y la evidencia del creyente genuino es aquel que se ve más como Cristo. No simplemente que conoce de Cristo, porque Satanás lo conoce perfectamente, pero no le obedece, no se somete a él. Entonces el problema aquí no es cuánta teología tú conoces, es cuánta de esa teología tú practicas. El problema no es cuánto tú conoces de Cristo, el punto es cómo te asemejas a Cristo. Y si nosotros no vivimos esas vidas por medio del Espíritu Santo, deleitando al Señor, nuestras vidas no probarán cada vez más que caminar en el Señor es la mejor caminata en esta tierra. Entonces, quizás para ti hoy sea una oportunidad para tú caminar con el Señor y reconocer que no has estado caminando con Cristo. Es decir, que tú no lo conoces. Si tú eres esa persona que dice, mira, yo ni en mi vida había escuchado esto, ni sé quién es Cristo, o ni lo había tenido en mi radar, ¿cómo yo sé quién Cristo es? Yo quiero hablar contigo. Queremos ayudarte en tu caminar con Cristo, para que no sigas desperdiciando tu vida, porque Dios te ha creado para Él. Pero quizás para algunos de ustedes creyentes, el llamado es a despertar. Hemos estado escuchando lo que Dios ha estado haciendo en esta iglesia en estos últimos meses o estos últimos años, que Dios nos está permitiendo ver no simplemente un crecimiento numérico, que ustedes ya saben que nosotros no estamos detrás de números, pero un crecimiento espiritual. Y lo que se escucha cada vez más es un hacer de Dios. Y nosotros queremos que Dios siga haciendo su obra. Entonces, si Dios está haciendo tu obra ahorita mismo en tu corazón, de algo que tú no has hablado, de algo que tú no has compartido, esa es la oportunidad para que tú no apagues la alarma, sino te despiertes por medio del Espíritu Santo para vida. Vamos a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos nuevamente que el andar del creyente, el caminar del creyente es un diario caminar, pero que lo hacemos, Señor, examinando todo lo que te agrada a ti para andar sabiamente ante ti. Padre, ayúdanos, Dios. No podemos solos, te necesitamos a ti y venimos a ti porque te necesitamos. Síguenos ayudando. Gracias porque nos has llenado por medio de tu Espíritu Santo para ser más llenos por medio del Espíritu Santo. Sigue haciendo esta obra en nosotros. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.